Bienvenidos. Tenemos hoy la cuarta charla de esta Semana de la Vida que se celebra en la parroquia de San Julián y que se titula hoy El camino de la aceptación, acompañamiento en la enfermedad terminal y crónica. Aceptar no es rendirse, es transformar el dolor en sentido. Cuando un diagnóstico terminal o una enfermedad crónica irrumpe en la vida, atravesamos fases de negación, rabia, miedo, tristeza. Comprender este proceso es el primer paso hacia la aceptación. Desde la fe y la psicología, terapia de aceptación y compromiso, descubriremos cómo el sufrimiento puede integrarse en la historia personal, abrir caminos de esperanza y revelar un sentido más profundo de vida, incluso en medio de la fragilidad y el dolor. Para ello tenemos aquí esta tarde a doña Rocío Ruiz Esquivano Sanz, que es psicóloga, formada como psicóloga en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, ¿verdad?, donde también realizó un máster en Psicología General Sanitaria. Su trabajo fin de máster fue sobre terapias de aceptación en pacientes y familiares con deterioro cognitivo. Actualmente trabaja en un centro de la mujer como psicóloga y ve también pacientes, pacientes privados. Tras haber realizado otra carrera universitaria, cambió de trayectoria. Se dedicaba ni más ni menos que a la gestión y administración, porque su vocación era el contacto con la persona, en la psicología, considerándose, como ella misma nos ha dicho, instrumento en manos de Dios para la realización de esta tarea, intentando hacerlo con la mayor coherencia posible, dando valor a la vida y sabiendo acompañar en todo momento. Yo creo que podemos aprender muchísimo de esta charla con ella. Rocío, bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quería dar las gracias, pues, en primer lugar a don Enrique y a la parroquia de San Julián por esta iniciativa. Creo que la vida, desde el inicio hasta el fin, merece ser vivida con toda la dignidad del mundo. Y bueno, pues la charla pues tiene por título El camino hasta la aceptación del diagnóstico de la enfermedad terminal y crónica. Mi nombre es Rocío, como os ha dicho, y los objetivos de esta charla es comprender qué significa recibir un diagnóstico terminal o crónico, conocer las etapas emocionales del proceso de la aceptación, brindar herramientas prácticas para pacientes y familiares, sobre todo pues, la dignidad de la vida, ¿no?, incluso pues, en los momentos de fragilidad. Fomentar la comunicación abierta, la escucha empática y el apoyo mutuo. Encontrar sentido y calidad de vida durante el proceso. La vida no pierde sentido por el dolor y la enfermedad. Creo que me voy a poner de pie porque siempre que doy una charla más directo con las personas, ¿no? Estamos aquí en familia y yo creo que pues siempre viene bien pues ese acercamiento, ¿no? Y quiero también invitar con la charla pues a la participación de todos y de todas, y que en cualquier momento pues podáis cada uno de vosotros y de vosotras pues preguntar, intervenir, porque yo creo que lo bonito de la charla y de pues es hacerla pues nuestra, ¿no? ¿Qué es una enfermedad terminal? Pues es una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, ¿vale?, que no responde a tratamiento, con una expectativa de vida pues limitada, generalmente menos de 6 a 12 meses, como por ejemplo el cáncer en una edad avanzada. Y la enfermedad crónica pues, es una condición pues, de larga duración que puede controlarse pero no curarse y requiere pues, un manejo continuo y adaptaciones permanentes a lo largo de la vida, ¿no? Ejemplos, pues la diabetes, pues, el deterioro cognitivo,
El camino del duelo anticipado, pues cuando recibimos un diagnóstico terminal o crónico, pues de un ser querido, pues es una experiencia muy devastadora para cada uno de nosotros y nadie estamos exentos, es más, es parte de la vida. Entonces, pues va a desencadenar un proceso psicológico bastante complejo. Este proceso pues no es lineal, ¿no? Oscilamos entre diferentes estados emocionales antes de llegar a la aceptación. Hoy exploraremos pues, las etapas psicológicas que lleva consigo el duelo, ¿vale? Y luego pues, herramientas para afrontar cada fase y las estrategias de autocuidado emocional. Hay 5 etapas en el duelo. El duelo normalmente lo estudió, Kubler-Ross es una psiquiatra muy importante, nos ha dejado un legado de 20 libros y ha estudiado todo lo relacionado con el duelo y todo lo relacionado con los cuidados paliativos. Ella tuvo que ser ingresada y a los 5 años pues vio morir a su compañera de habitación. Entonces, desde siempre sufrió una inquietud pues porque la vio morir con mucha paz y desde siempre mostró mucha inquietud pues, por ser médico y ser psiquiatra, pero desde una versión y desde una visión muy humanista, muy tratando individualmente al paciente. Entonces, en estas 5 etapas, ella hizo muchos estudios a lo largo de su vida, estuvo en campos de concentración, estuvo también con muchos moribundos recogiendo, pues investigando, ¿no? Y llegó a la conclusión de que hay 5 etapas en el duelo, ¿no? Pues estas 5 etapas son la negación. No son lineales todas estas etapas. La negación es que no me puede estar pasando a mí. Al principio hay un shock, ¿no? Y hay pues eso, el ser humano no quiere recibir esta noticia, con lo cual minora pues, ese duelo. Luego está la ira, ¿no? ¿Por qué yo? Muchos pacientes, cuando he tratado con pacientes con deterioro cognitivo, se preguntan ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Vale? No es justo esto que me está pasando. La tercera etapa es la negación. Haré lo que sea para cambiar esto, ¿no? Empezamos a buscar soluciones, ¿no? Luego la depresión, que ya os digo que no son lineales, no son etapas lineales, sino que se puede pasar de una a otra. La depresión es pues, el no poder más, el ya derrumbarse y una tristeza muy aguda, pues que no le encontramos sentido a la situación. Y la quinta etapa es la aceptación. No siempre aparecen todas en orden, ni todas las personas pasan por todas estas fases. No son fases rígidas, sino que cada persona pues, las va a vivir a su manera. A lo mejor hay personas que están ancladas en la ira, hay otras personas que tienen depresión, ¿no? Y bueno, pues se puede pasar entre ellas de forma pues, fluida, ¿no? Hay un impacto inicial, es el impacto pues, cuando se recibe la noticia, ¿no? Es un mecanismo de protección natural. Nuestro cerebro se va a activar y el cerebro es un mecanismo que se defiende, ¿no? Para no colapsar ante una realidad demasiado dolorosa. ¿Qué síntomas ocurren en esta etapa ESOC? Pues sensación de irrealidad, de vivir como una pesadilla. A todas nos ha pasado de recibir una noticia y al principio dices, parecía una pesadilla, ¿no? Luego un aturdimiento o confusión mental, incapacidad para procesar completamente la información, funcionamiento automático en tareas diarias. Incluso en algunos casos pues, hay despersonalización o desrealización. En la despersonalización la persona incluso no llega a sentir su propio cuerpo y en la desrealización tampoco es consciente de la realidad. Estas situaciones se producen en casos así muy extremos de shock, pero el cerebro
como mecanismo de defensa tiende a disociarse, o sea, es un mecanismo inicial, ¿no? Y este estado pues no es una debilidad, es un tiempo pues para asimilar gradualmente lo que ocurre. También quería decir, a raíz de Kubler-Ross y toda su investigación, que ella siempre vio la muerte como un proceso de dignidad para la persona y estudió tanto, es una estudiosa, pero de la individualidad, de un tratamiento individualizado y personalizado de lo que tiene que ser, ¿no? la psiquiatría o en este caso la psicología, ¿no? Y bueno, pues la primera fase que establece esta autora, que no tiene por qué siempre pasar todas las personas por ella, es la negación. Es un escudo temporal que nos ponemos. ¿Qué manifestaciones? Pues la persona rechaza la realidad de lo ocurrido. Funciona como un mecanismo inicial. La persona trata de buscar múltiples opiniones médicas, aferrarse a casos de remisión religiosa, milagrosa, que alguna vez ocurre, pero no siempre, ¿no? Luego minimizar la gravedad del diagnóstico, pensar que esto no me puede estar pasando a mí. ¿Cuántas veces habremos oído esa frase, ¿no? A lo mejor, Gema, como doctora, ¿no? Esto no me puede pasar a mí, o sea, la negación dosifica el dolor en cantidades manejables, ¿no? Pues el cerebro ya se busca el mecanismo para manejar el dolor. ¿Cuándo preocuparse en esta etapa? Cuando impide tomar decisiones, ¿no? Importantes, cuando nos paraliza completamente, cuando decimos en psicología hay una disfuncionalidad, o sea, no funciono ya con el ritmo normal, nos impide aprovechar el tiempo que nos queda. Y es que en esta fase sería bueno preguntarnos, ¿esta actitud me ayuda a funcionar? Paralizando, ¿vale? Para tomar pues algún tipo de medida, apoyo. La segunda fase es la ira. Cuando el dolor se viste de rabia, muchas veces también vemos casos de que decimos que la ira es la tristeza disfrazada. ¿Por qué? Porque hay personas que lo canalizan de esa manera y viven ancladas en ese porqué. Yo me acuerdo de una señora que se había casado con un médico, pues tenía 30 y pico años y le llegó pues a raíz de un ictus, pues un deterioro cognitivo muy grave. Pues ella con un bebé y con otra persona que estaba pues eso, que tenía comportamientos infantilizados, mucha desinhibición, pues esta fase pues la tenía pues muy manifiesta. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que pues, el sentir profundamente que es una injusticia es algo muy natural, ¿no? La rabia pues es legítima, surgen emociones intensas, el enfado, la injusticia, el resentimiento, ¿no? Podemos sentir ira hacia los médicos por no detectarlo antes, por negligencias, muchos enfados, se siente mucha gente lo siente así, ¿no? El universo, Dios, por permitir esa injusticia, mucha gente que está enfadada con Dios, ¿no? La persona enferma por hábitos pasados, incluso nosotros mismos, ¿no? Nos enfadamos con nosotros mismos porque no teníamos que haber comido esto, no teníamos que haber fumado, no teníamos que haber hecho eso. Culpa y autocrítica, ¿no? Entonces, ¿cómo se canaliza eso, esta etapa, de una forma saludable? Pues puede ejercicio físico intenso, escribir muchas veces es muy terapéutico, el hablar con profesionales, actividades de descarga segura, pues tipo paintball, pues muchas veces el kickboxing o arte expresivo, el teatro, muchas veces esa rabia pues la podemos canalizar saludablemente. La negociación. La negociación es la tercera fase en la que se trata de recuperar el control, ¿vale? Son intentos cognitivos de recuperar el control, si hubiera hecho, pero el si hubiera lleva mucha
culpabilidad en sí mismo, ¿no? El sí. Y la última fase, pues, es la aceptación, que es a la que todos y todas, pues, estamos llamados a, y que muchas veces cuando pues, en familias he visto que hay aceptación, pues se lleva mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay una aceptación es el mismo sufrimiento. Es el mismo sufrimiento, pero se lleva con otra actitud, que es de lo que hay que tratar. Porque yo he tratado con muchas familias y cuando vas a visitar a unas y a otras entiendes cuál es la única diferencia que existe. El problema es el mismo. Por ejemplo, he tratado con muchos pacientes con deterioro cognitivo y lo que ocurre es que cuando la persona lo acepta o empieza a integrarlo en su vida, se ve otro clima. El enfermo incluso está mucho más cuidado, tiene más paz la familia. Sin embargo, cuando se vive en esa ira o se vive esa negación, pues las cosas se llevan de otra manera. Es el mismo problema, pero se lleva de otra manera. Y esa es la gran diferencia, ¿no? entre unos. Gracias. Está dando los problemas técnicos hoy. Perdonar, pero bueno, pues eso, que esta es la etapa en la que tenemos que tender, ¿no? Y yo os invito a que lo veáis así, porque cuando una enfermedad viene a nadie le gusta, pero al final el problema, si me niego a tenerlo, abrazar el dolor es minimizarlo y pues tener ira simplemente, solo con eso ya duplica ese dolor, ¿no? Entonces, pues eso, la aceptación es la integración de la realidad. La aceptación no es estar bien con lo que sucede, no vamos a estar bien con lo que sucede, está claro, ¿no? A nadie le gusta recibir una mala noticia de salud. Es reconocer la realidad tal como es, no implica la ausencia de dolor, sino adaptación, ¿no? En esta etapa ya se toman decisiones prácticas, ya se aprovecha el tiempo que queda. Es un momento importante para tener conversaciones honestas, ¿vale? Conversaciones profundas, conversaciones en las que podamos compartir, preparación emocional, también momentos de paz en el dolor, porque muchas veces, incluso en la vida de nuestros santos, ¿no? Ha habido enfermedades que las han llevado con serenidad, con paz, ¿no? Incluso han ofrecido esa enfermedad, pues Carlo Acutis, Teresita del Niño Jesús. O sea, al final encontrar significado a ese dolor, ¿no? Que es una etapa muy difícil, por eso ni todas las personas llegan. Y es verdad que es complicado porque hay situaciones muy dolorosas. Me acuerdo de una señora que me decía, claro, es que mi marido ha tenido intentos de suicidio y ha tenido un ictus, me amenaza con que si me voy, y la pobre mujer pues no podía salir de casa, ¿no? Y pues hay situaciones muy complejas, ¿no? Pero al final el aceptar y abrazar la situación es el camino, pues yo creo que da pues, esa serenidad, ¿no? Esta etapa de la aceptación no es un destino final. Podemos, pues como os he dicho antes, oscilar, ¿no? Entre unas y otras. Incluso aceptarlo y luego pues, pasar por otra fase pues, de negación o de ira. Herramientas psicológicas para el proceso. Vivir con presencia plena, ¿vale? Con los 5 sentidos, evitar perderte en futuros catastróficos o pasados, ¿vale? Los si hubiera, como hemos dicho antes, aprovechar el presente, ¿vale? La cotidianidad. Santa Teresita, por ejemplo, en lo pequeño decía que estaba la esencia de la vida, ¿no? Pues encontrar valor en lo cotidiano, comunicación auténtica,
momento para conversaciones verdaderas. Muchas personas o sacerdotes que me han dicho, pues la gente cuando está terminando su vida, pues le pesan muchas cosas, pues es momento también para decir lo que necesitas decir, es una oportunidad de eso. El arrepentimiento mayor es no de haberlo dicho, y el perdón es muy terapéutico porque nos libera. Establecer límites saludables. No podemos verter una copa vacía. Muchas veces tenemos que aceptar la ayuda y pedirla, tomarnos descansos sin culpa, si somos el cuidador también, ¿no? Apoyo profesional, el psicólogo especializado en duelo, en terapia de aceptación y compromiso, que es aceptar lo que no puedo cambiar, y el compromiso de tener una actitud mejor, más alineada con el presente, con mis valores en esta etapa. Grupos de apoyo, el no estar solo ante esa experiencia, más que nada. Cuidar de ti mientras cuidas, esto va para los cuidadores, ¿no? Tu bienestar importa y no es egoísta, es necesario. El trabajo fin de máster lo hice sobre la terapia de aceptación y compromiso, hice una revisión sistemática de muchos artículos científicos y se podía ver que la persona cuidadora, cuanto más se cuida, repercute en la persona cuidada, ¿no? Y se retroalimenta. O sea, una persona, un enfermo, nota si la persona que la cuida la está cuidando con amor, con paz, con serenidad, si está cuidada, porque al final, si vamos perdiendo nosotros la salud, ¿no? Y lo básico y lo que no es negociable es pues comer de una forma regular y nutritiva, pues el cuidarse, esos hábitos de alimentación, dormir lo suficiente cuando sea posible, muy importante, para restaurarnos, para el deporte, la actividad física, aunque sea caminar, mantener conexiones humanas. Es muy importante no aislarse, ¿no? Porque el aislamiento muchas veces amplifica ese dolor. Y esos hábitos, pues estos hábitos saludables van a sostenernos, porque si no, al final, si no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar. Con lo cual hay que tomar una autoconciencia de eso, ¿no? Y sobre todo la capacidad de afrontar el estrés emocional, porque si no va aumentando el cortisol en nuestro organismo y al final repercute en un cuidado incluso peor, ¿no? Encontrar el significado en el dolor es algo complicado, ¿no? Pero es a lo que encima nosotros como católicos y cristianos pues deberíamos tender, ¿no? Porque muchas veces, aunque no hay nada bueno en una enfermedad o pues perder a alguien que amamos, pues este proceso nos puede transformar, ¿no? Algunas personas pues pueden descubrir que las relaciones se pueden profundizar, ¿no? Incluso entre hermanos, ¿no? y entre paciente y cuidador, ¿no? Los valores se clarifican muchas veces, pues una oportunidad para descubrir la propia resiliencia que tenemos, vivir más plenamente al entender la fragilidad de la vida. Yo, por ejemplo, fui un tiempo voluntaria en parapléjicos, ¿no? Y me ayudaba mucho a redescubrir la vida, ¿no? Todas las cosas que podía hacer y yo no era consciente. Entonces creo que cuando damos, al final también recibimos un regalo, ¿no? Y esto puede ser también una etapa pues para entender esa fragilidad y vivir más plenamente, ¿no? Y formas también de honrar al ser querido es completar los proyectos importantes para ellos, porque a lo mejor esa persona tiene un proyecto, tiene un sueño, ¿no? Pues el ayudarlo a cumplir, ¿no? También compartir sus valores y vivir de acuerdo a las lecciones que te enseñaron, ¿no? El legado que te dejan. ¿Cómo afecta al paciente? Pues muchas veces hay miedo, tristeza, angustia, sensación de pérdida de control, aislamiento, incluso vergüenza cuando pues he tenido pacientes que a lo mejor han sufrido pues, un accidente y han tenido que ponerse peluca o han tenido pues, un tumor cerebral y
bueno, pues estéticamente ha cambiado su físico, ¿no? Porque él también pues afecta al físico, ¿no? En la fatiga, en los cambios en la imagen corporal, en ese dolor y en esos síntomas cambiantes, en esa dependencia progresiva que muchas veces se produce en algunas enfermedades crónicas que se van agravando, como el deterioro cognitivo, ¿no? Social, ¿no? Pues también muchos cambios en los roles familiares. A lo mejor el hijo tiene que cuidar a la madre o al padre, ¿no? Dificultad para comunicar el diagnóstico, temor a ser una carga. Eso pasa también mucho y con los casos de eutanasia, ¿no? Que se sienten una carga, no se sienten amados, y hay un trasfondo ahí, pues que el paciente se ve como un estorbo, ¿no? Cuando un paciente se siente querido, la enfermedad se lleva mejor y es más digna para todos, ¿no? Espiritual, ¿no? Pues cuestionamiento también. Todo el mundo se cuestiona, y es normal en el sentido que tiene una vida así, ¿no? La búsqueda de paz interior, la necesidad de reconciliación, ¿no? Muchas personas que pueden pues reconciliarse con personas con las que han tenido pues algún altercado o ha habido alguna disputa. Los pacientes también que ofrecen su dolor, ¿no? Eso ya es como de nota, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, Carlo Acutis, por ejemplo, ofrecía su dolor y por lo menos le daba sentido, ¿no? El estar unido a Dios. ¿Cómo afecta a la familia? Pues hay una reorganización de roles. Quienes cuidaban ahora, pues son cuidados y los hijos se convierten en cuidadores. Puede pasar así, ¿no? Un cambio de roles, un duelo anticipado. Muchas veces el duelo anticipado es que esa persona está presente, pero la familia pues comienza a vivir ese duelo con anterioridad a que se produzca esa muerte física, ¿no? Porque se puede mezclar ya el amor, la pérdida, ¿no? Se vive el fallecimiento incluso antes, ¿no? Dificultad de comunicación, hablar muchas veces sobre la muerte puede ser tabú, ¿no? Y muchas familias evitan este tema para protegerse. Kubler-Ross, por ejemplo, daba mucha naturalidad, que forma parte de la vida. Nosotros que pensamos que hay una vida después, pues todavía también le tenemos que dar ese sentido, ¿no? También agotamiento del cuidador, pues física, emocionalmente, incluso económicamente, porque pues las ayudas no llegan, hay que poner un cuidador externo, una residencia que cuesta, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con el síndrome del cuidador, pues quemado, el burnout, que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque al final una persona se agota cuidando en una enfermedad crónica, ¿no? Impacto en todos los miembros, ¿no? Tener presente que parece que hay veces que dicen, no, si los niños no se enteran, no, necesitan otra atención, y los adolescentes también necesitan otra atención. Entonces es importante tener las necesidades diferentes que deben atenderse de cada uno de los miembros. ¿Cómo puede ser la comunicación? Pues la comunicación tiene que ser abierta, ¿no? Y efectiva. He puesto algo porque muchas veces las frases no son acertadas, ¿no? Y nos puede dar alguna pauta de qué decir. Simplemente acompañar con cariño. Yo creo que se trata de eso. Estoy aquí contigo, no estás solo. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Está bien sentirse así. Cuéntame cómo te sientes. Sobre todo, respetar mucho el ritmo, ¿no? Y sobre todo, escuchar, comunicarse. Gestos de cariño, eso ayuda muchísimo, el respetar las decisiones, ¿no? Evitar qué decir, pues el tengo que ser fuerte, el no llores, que es que parece que nos han enseñado a no llorar, ¿no? La tristeza es una emoción, y es una emoción que tiene una función, y es una función importantísima. O sea, no hay emociones ni malas ni buenas, lo que pasa es que tradicionalmente se nos ha inculcado que llorar es malo, ¿no? Muchas veces incluso el Papa Juan Pablo II decía que las lágrimas llorar limpiaban el alma, ¿no? Y que nos han enseñado pues, que eso no se debe hacer, ¿no?
O sea, la tristeza es una emoción necesaria y no hay que reprimirla, porque si no los duelos se enquistan. El tener que, tienes que, tú tienes que hacer esto. ¿Cuántas veces nos han dicho lo que tenemos que hacer? Nada más terminar no, pues cada persona sabe lo que tiene que hacer y hay que respetar su ritmo. Entiendo exactamente cómo te sientes. Pues hombre, exactamente. Todo pasa por algo, no te preocupes, estarás bien, otros están peor que tú, pues son frases pues poco acertadas. Y bueno, también os quería enseñar alguna herramienta práctica para el día a día, ¿no? Para poder afrontar ese tipo de situaciones que no son tan desagradables. Es muy útil el diario emocional porque escribir los sentimientos ayuda a procesarlos y va a reducir la carga interna. La actitud puede ser modelo de inspiración y esperanza de otros. Por ejemplo, yo me acuerdo de ver la película de Cartas a Dios, no sé si la habéis visto. El niño era un niño con cáncer que estaba en un hospital, iba escribiendo cartas a Dios, ¿no? Y entonces luego también esas cartas eran como la inspiración de otra persona que no estaba valorando la vida, ¿no? Y entonces la delicadeza también de escribir, de sacar y plasmar en un papel, reordena mucho las ideas y da mucha paz. Es muy terapéutico escribir, ¿vale? Oración. Nosotros que somos católicos, pues meditación, atención plena y respiración, muchas técnicas como la respiración progresiva de Jacobson, tienen mucha evidencia científica. Hay respiración diafragmática que ayudan a controlar la ansiedad y bueno, pues también el disfrutar con las pequeñas cosas que se hacen, ¿no? Pues cada cosa que podemos comer o podemos, la ducha, el placer del sol que entra por la ventana, pues mejoran todas esas pequeñas cosas, el vivir con los 5 sentidos, mejoran nuestra calidad de vida. Grupos de apoyo, pues conectar con otros en situación similar. Muchas personas que se unen a asociaciones o a fundaciones o que luchan por la causa que ellos han vivido, ¿no? Disminuye el aislamiento y pues da mucha perspectiva, ¿no? Luego la planificación anticipada, hablar sobre las voluntades y los deseos de la sensación de control, reduce la angustia. También el arte y la expresión creativa pueden ser pues la música, el dibujo, la risa, incluso el humor. Cuando estuve en Parapléjicos había un cura allí muy salado y era sevillano y me enseñó, o sea, la forma de intervenir con ellos pues era como pues bromas y hasta ellos mismos muchas veces pues ya con ese sentido de humor se olvidaban, ¿no? Y te daban un poco lección de vida a ti, ¿no? Entonces, pues eso, el humor es terapéutico, muchas veces el reírnos de nosotros mismos. Yo cuando veía algunas personas allí que se reían de lo que les estaba ocurriendo, digo, pues esto es una lección de vida, ¿no? Equipo multidisciplinario, pues psicólogos, médicos, trabajadores sociales, sacerdotes, capellán, todos forman parte del cuidado integral. Yo me acuerdo pues cuando un sacerdote te acompaña en una operación o puede darte la comunión. Qué bonito también sentirte acompañada en esos momentos, ¿no? O, pues, estuve mala y venía don Enrique y me dejó las muletas, pues cosas que al final nos ayudamos unos a otros y un detalle muy pequeño puede ser muy grande para una persona enferma, ¿no? Y sobre todo el cómo lo hacemos. El cuidador también necesita ser cuidado. No podemos servir desde una vasija vacía. Yo muchas veces, pues, cuando doy talleres con las mujeres con las que trabajo, les digo, si el pozo de nuestro corazón está vacío, un pozo vacío no tiene agua, no podemos sacar. Entonces, hay veces que hay que cuidarnos sanamente, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos no es egoísmo, es una necesidad, ¿vale? Permitirnos llorar y sentir las propias emociones, aceptar la ayuda cuando la ofrecen, apoyo profesional, terapéutico y espiritual, establecer también límites y comunicarlos, ¿no? Mantener rutinas de autocuidado, buscar apoyo psicológico, grupos de cuidadores, tomarse descansos sin culpa. También
el respiro es esencial. Las mujeres, sobre todo, que están todo el día haciendo cosas y no se toman ni un café por atender a ese marido que está enfermo, ¿no? Saber delegar y pedir ayuda a otras personas de la familia y cuidadores externos. Saber decir que no en muchas ocasiones y usar la asertividad para decir las cosas. El respetar mi autocuidado y no dañar a los demás, pero decir lo que quiero. Es importantísimo en esos momentos, desconectar en la medida de lo posible, tener apoyo social y buscar tiempos lúdicos cuando sea posible, sobre todo en enfermedades crónicas que a lo mejor van a ser muy largas y no nos podemos tampoco desconectar de la vida, ¿no? El asociacionismo, como he dicho antes, y las fundaciones. La calidad de vida y la búsqueda de sentido. Víctor Frank es un psiquiatra pues que también estuvo en un campo de concentración y fue un estudioso de la resiliencia, la logoterapia y sobre todo pues él mismo vivió en su propia experiencia pues el sacar lo mejor de una situación nefasta, ¿no? Y bueno, pues como es un campo de concentración, ¿no? Y él mismo vivió esa experiencia y sacó la conclusión de que lo único que nos podemos cambiar muchas veces es a nosotros mismos y la actitud que tenemos ante una situación, ¿no? Y eso también puede servirnos en otras áreas de la vida, ¿no? Decía él que cuando no podemos cambiar la situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces pues, la calidad de vida pasa por fortalecer vínculos a quien amamos, dejar algo significativo para quienes siguen, personas que han dejado vídeos o cartas, reconciliación, ¿no? Sanar las relaciones y cerrar ciclos pendientes, presencia, ¿no? Vivir el momento presente con una plenitud, ¿no? y en sentido de agradecimiento. Y los recursos y el equipo de apoyo puede ser el médico, especialista, en el manejo del dolor y los síntomas. Muchas veces la comunicación, sobre todo, hay que hacerla con delicadeza, la comunicación de que se está produciendo esa enfermedad, ¿no? De manera empática y clara sobre el pronóstico y dar opciones, ¿no? Porque muchas veces pues, todos hemos oído, madre mía, ¿cómo lo dijo aquel médico, ¿no? Pues eso que se agradece un pronóstico con delicadeza, ¿no? El trabajador social, porque muchas veces a lo mejor ayudas de dependencia o de discapacidad pues nos pueden informar y las gestionan, ¿no? Cuidados paliativos, ese equipo especializado en calidad de vida y en el control del dolor y en el confort integral, el psicólogo, el psicooncólogo, con el apoyo emocional. El capellán también importantísimo, búsqueda de sentido en la espiritualidad, ¿vale? Y sobre todo es importante si somos creyentes, ¿no? Que es muy, muy, muy agradecido. La familia, el voluntariado, las ONGs. Y lo que dice la ciencia de la fe y la espiritualidad y la aceptación es que en más de 3.000 estudios científicos se analizaron la relación entre espiritualidad, fe y salud, ¿no? Los hallazgos son consistentes y con significación. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una gran consistencia, ¿no? Menos ansiedad y depresión. Pacientes con mayor bienestar espiritual pues presentan significativamente menos ansiedad y menos depresión, ¿vale? En enfermedades avanzadas, mayor calidad de vida. Se revisaron miles de estudios y la fe se asocia con mayor longevidad, ¿no? y calidad de vida, incluso en la enfermedad terminal. El duelo familiar es más rápido también. De los familiares con creencias espirituales que los que no lo habían resuelto, ¿no? Y el sentido, la paz y el propósito, el bienestar espiritual, el sentido, el propósito y la paz interior es el predictor más sólido de la calidad de vida, ¿vale? En la enfermedad avanzada, por encima de factores socioeconómicos. Si una persona tiene un sentido de vida, que era lo que decía un poco Víctor Frank, para seguir viviendo, o sea,
mueve montañas, ¿no? Y es que se lleva mucho mejor y se llega antes a la aceptación, ¿no? Luego, he hecho una comparativa entre lo que es la fe activa sin creencias religiosas o con fe con conflicto. Por ejemplo, la ansiedad es significativamente menor cuando tenemos fe activa. Sin creencias, pues los niveles son más moderados y la fe con conflicto es mayor que el grupo de sin creencias, ¿vale? En la depresión también, menor riesgo y mejor pronóstico cuando hay una fe activa. Esto lo dice la ciencia y los científicos lo han avalado, ¿no? Entonces, la resolución igual del duelo familiar es más progresiva cuando la fe es activa, ¿vale? Al igual que la calidad de vida es mucho mayor, incluso en la etapa terminal. Fe auténtica y ayudar a aceptar. Bueno, aquí muchas veces, pues leyendo el Evangelio, yo pensaba en el buen samaritano, ¿no? Cómo tuvo esa compasión y esa compasión activa que invita a tener un movimiento hacia el otro, ¿no? A amar llevando el dolor del otro, a la alegría de dar cercanía, ¿no? El ser cercano, el dar presencia, ¿no? Muchas veces eso lo podemos también tomar como una misión que nos ha tocado vivir, la misión del cuidado de los enfermos, ¿no? El ser uno en el amor, ¿no? También cuando hemos recibido tanto amor, ¿no? Pues muchas veces ser uno en el uno, ¿no? Amor recibido es un amor compartido. El samaritano pues se acerca, cura y se hace cargo, ¿no? Siempre movidos por ese amor a Dios. Y el enfermo pues también es la ocasión para encontrarnos con nosotros mismos. Muchas veces hay grandes reflexiones o periodos en el hospital donde hay grandes encuentros pues con Dios o reconciliaciones entre familiares. Es un momento de invitación a reconciliarse con el hermano, ¿no? Dios y el prójimo y uno mismo son siempre inseparables. O sea, es como si nos cuidamos a nosotros mismos de una forma sana, podemos cuidar mejor al enfermo y a su vez estamos sirviendo a Dios, ¿no? Es un pack. Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica, ¿no? Y bueno, como reflexiones finales, y ya para ir acabando, que no existe una forma correcta de atravesar este proceso. Hay que ser paciente muchas veces con uno mismo y pues con la situación que tenemos, ¿no? O que pasan muchas personas cuando se enfrenta a la enfermedad. Según Víctor Frank, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, ¿no? Independientemente de las circunstancias que nos encontremos. Esa búsqueda de significado constituye la esencia de la motivación vital, ¿no? Y Frank pues, consideraba pues, la experiencia humana que tenía 3 dimensiones: la somática, ¿no? La física, la mental y la espiritual, ¿no? Y entonces este autor decía que el origen de las alteraciones psicológicas muchas veces es la falta de fortaleza de la dimensión espiritual, ¿no? Así como el sentido de la vida. Algunas personas que me cuentan que no tienen sentido su vida o que tienen pues pensamientos autolíticos y ideación suicida, pues muchas veces es por eso, porque les falta ese sentido a la vida. Además, siempre decía Frank que tenemos un cierto grado de libertad de el cómo, ¿no? Podemos decidir al menos qué actitud tenemos ante la adversidad. O sea, nosotros podemos tener la libertad de decidir cómo estar, ¿no? Y cómo tomárnoslo. Y ya os he dicho que hay 2 caminos. Puedo elegir la negación o puedo elegir la aceptación, y la negación o la ira va a llevar muchos más problemas. Entonces, acompañar a tu ser querido con presencia y autenticidad es también una misión, ¿no? Y luego, pues, pedir ayuda, pues muchas veces no es debilidad. Pedir ayuda muchas veces es una valentía. Y como mensaje final, pues aceptar no es rendirse, es elegir viviendo con todo lo que somos,
Y es verdad que no es sencillo porque el proceso de aceptación es un camino muy, muy largo y tedioso, ¿no? Pero pues no recorrerlo solo y pedir ayuda, pues como he dicho antes, es valentía, ¿no? La vida es digna en todo momento y la enfermedad también, aunque sea un proceso difícil, ¿no? Y cuidarse a uno mismo y a quienes amamos en tiempos difíciles es uno de los actos humanos más hermosos que existen. Así que gracias por la participación, por la asistencia. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta o queréis pues compartir algo, pues disculpar todo lo que ha pasado, porque todas las semanas tengo un taller y nunca me ha pasado nada, pero bueno, es como, bueno, la ley de Murphy. Antes lo decía el padre Juan, que se ha ido. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta o alguna intervención? Yo te voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Tú crees que como sociedad estamos avanzando, nos estamos quedando igual o estamos retrocediendo? En el sentido de que, vamos, yo veo, por ejemplo, que en la época de mis abuelos la aceptación del final y de la muerte formaba parte de la vida. Ahora la gente lo que considera como muerte ideal es morirse de repente, qué a gustito se ha quedado y qué bien, ¿no? A ver, como sociedad yo creo que todos estaremos de acuerdo pues que en valores estamos perdiendo. Hoy hablaba con una mujer y bueno, pues unos líos en la cabeza, o sea, quiero decir que hay veces que en valores estamos retrocediendo, pero ¿por qué? Porque el mundo nos vende frivolidad, que lo inmediato, el placer, el hedonismo que hablaba ayer Gemma, ¿no? Y huimos de lo que es el dolor. Pero las terapias de aceptación y compromiso son como, yo siempre he dicho que son como muy católicas, porque al final hay que abrazar ese dolor y hay que abrazar, en tanto en cuanto huyo de ese dolor, el dolor se hace más grande. Entonces creo que como se vende que todo lo placentero es lo mejor, pues y cada vez se lee menos y se tiene menos autocrítica, pues creo que vamos retrocediendo. Hombre, yo creo que estos espacios invitan a pensar, ¿no? y a que al final es algo por lo que vamos a pasar todos o prácticamente todos. Mirar, doy charlas todas las semanas, hago talleres con grupos de mujeres y entonces muchas veces les encanta que les hable de autoestima, pero cuando dije de dar una charla, porque una de ellas me lo pidió porque su marido tiene un ictus, era como, no, de esto no queremos oír hablar. O sea, solo quieren hablar pues de autocuidados, de autoestima y del dolor, pues no quiere saber nadie nada. Entonces, al final, yo creo que muchos psiquiatras como Kubler-Ross o Víctor Frank decían todo lo contrario, ¿no? Porque al final es más estoico y es mucho mejor abrazar ese dolor, darle un sentido y aceptarlo, porque es que vamos a tener más problemas si no lo aceptamos. El dolor se hace más grande. Entonces creo que viene un poco esa influencia por la sociedad en la que vivimos y que cada vez pues, se piensa menos en eso, en compartir, en acompañar, el poder disfrutar de haber hecho lo que toca en el momento que toca, que es realmente lo que es la santidad, debería de ser nuestra vida. Nadie estamos exentos de una cruz, ni el mismo Jesús. Entonces, al final, yo creo que abrazar el dolor es mucha inteligencia emocional y darle sentido es nuestro camino hacia la santidad. No sé si... Bueno, yo te quiero dar las gracias porque me ha encantado la charla. Yo te quería preguntar si no te parece a ti la importancia que tenéis los psicólogos y lo poco que se están utilizando, ¿no? O que en los hospitales cuesta muchísimo que te vea el psicólogo, que trabaje el psicólogo, porque a mí la sensación que me da como clínico es que muchas veces terminamos poniendo exceso de medicación tranquilizante, sedante, antidepresivo, etcétera, para la ansiedad, para dormir, para tal, cuando muchas veces a mí me parece que falta
terapia psicológica, que falta ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, tu opinión. Bueno, gracias, Gemma. Yo también pienso lo mismo. Creo que la medicación es importantísima cuando, por ejemplo, pues hay un trastorno bipolar, hay un litio que hay que establecer, hay medicaciones que hay que establecerlas para regular un estado emocional, pero soy antimedicamentos porque la esencia, muchas veces el origen, es el apego y de la infancia, un mal apego, una familia desestructurada. Entonces, creo que los fármacos ayudan en algunos casos y de forma temporal, pero no para todo, porque yo creo que el otro día me sacaba una paciente un montón de cosas que le habían mandado, era como, pero ¿cómo no vas a estar drogada? O sea, es como, ¿cómo vas a encontrar el sentido a la vida así, no? Y la raíz de todo al final es, ¿cuál es el origen? ¿Eso lo tapamos? Pero bueno, ya sabéis vosotros los médicos que las farmacéuticas están detrás, se mueve mucho dinero con los fármacos y yo creo que en algunas ocasiones sí, que en la sanidad pública faltan psicólogos porque muchas veces vienen a la privada porque no hay espacio o te dan para 3 meses. Pues hay personas que te dicen que tienen ideación suicida y han pedido y les han dado para 3 meses. Entonces, creo que se está dando poca importancia. Dicho sea de paso, que me ha dicho también don Enrique, que diga de su parte que él siempre ha dado mucha importancia a la psicología, porque porque creo que se puede ayudar mucho y porque en algunas ocasiones desde la Iglesia creo que hay veces que ha tenido muy mala prensa. Yo creo que hay buenos psicólogos y que no hay que desmerecer pues la trayectoria que llevamos de muchos años estudiando, especializándonos, pues un año de una especialización, otra especialización y seguir formándonos siempre. Entonces, creo que y luego aparte también que Dios a cada uno de nosotros nos da dones. Entonces, somos instrumento para canalizar, ¿no?, ese acompañamiento en el sufrimiento, que al final la persona lo que quiere no es tomarse una pastilla, es que la escuchen, es sentirse apoyada, es sentirse arropada, es sentirse escuchada con toda la atención plena, es encontrar alivio al sufrimiento que lleva en el alma, ¿no? Y eso, pues algunas veces pues una pastilla no lo hace, pero bueno, en determinadas ocasiones es necesario, pero creo que es necesario que hiciesen más, o sea, sobre todo las políticas públicas, pues que hubiese más psicólogos, ¿no? Y que se trabajara de forma interdisciplinar, porque cada uno tiene su especialidad, ¿no? Yo muchas veces cuando me viene un niño, pues digo, no, vete a un psicólogo especialista de niños, ¿no? Que cada uno al final sabemos en lo que tenemos que pues compartir nuestros dones, ¿no?, en lo que hemos estudiado.